Realmente me ha resultado sumamente interesante este recorrido que has ido haciendo, Luis, porque siempre, más allá de que por allí tenemos conocimiento sobre teorías del Estado y hemos visto a Oslan y a Weber y hemos estudiado a los contractualistas, eh, siempre una nueva perspectiva suma, ¿no? Y vos das tu perspectiva y ha sido, este, desde mi punto de vista, muy enriquecedora porque aportás una mirada desde, no solamente, no ya desde la teoría del Estado, desde la ciencia política, si se quiere, sino desde esta visión más desde desde la legislación, que a mí me ha resultado muy, muy interesante, ¿no? Este, sobre todo con esta apertura a tener una mirada más amplia de lo que habitualmente la tradición a lo mejor considera como, por ejemplo, respecto de las reformas de la Constitución, este, y traernos estos condimentos muy interesantes, como por ejemplo lo que acabas de mencionar respecto de eh, el Estado y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, como ahí se tocaron normativas y desde esas concepciones, bueno, ahí digo, cuando el Estado genera una cosmovisión o una concepción, digo, esa cosmovisión o esa concepción no es que se establece sin más, sino que inevitablemente eh, se tensiona, se choca con, con la experiencia de personas, de organizaciones, de grupos, ¿no? Y entonces allí, bueno, eh, esas tensiones generan, obviamente, eh, situaciones de enriquecimiento histórico, como por ejemplo, ¿no? Es esta noción de, del reclamo de las madres y de las abuelas que no buscan venganza, sino que buscan justicia. ¿No? Es como es muy contundente, ¿no? Es muy impactante, es muy emocionante esta claridad sobre ese sentido de justicia, porque desde la concepción jovesiana del hombre es un lobo para el hombre, digo, la venganza, ¿no? Surge la idea de que tengo que hacer justicia a este o esta que toca algo querido para mí. Surge a veces esta noción de, bueno, voy a ir a hacer justicia, ya que la justicia no hace, voy a ir yo desde mi posicionamiento, y de pronto cómo estas mujeres, tremendas mujeres, se posicionan en un lugar de, no desde la facilidad, no desde el impulso, sino eso, en la búsqueda de la justicia. Y generan un colectivo ejemplo a nivel mundial. Así que, de mi parte, muchas gracias por este recorrido, ha sido sumamente interesante y enriquecedor. Yo quisiera hacer una consulta en relación a esta última afirmación de cómo fue el proceso de incorporación de los convenios internacionales que, en el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, significó la posibilidad de poder reclamar en foros internacionales. O sea, por ejemplo, la incorporación del convenio 169 de la OIT reconoce derechos para los pueblos indígenas y tribales de países independientes que sirvieron de plataforma para, para un tipo de reclamo en los casos en que los estados nacionales no los cumplieran. Y eso abre toda una perspectiva nueva de lucha. Esto que dice Iván en relación a los derechos humanos, o sea, cuántas cosas se llevan a el Tribunal de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos la Humanos. Corte Interamericana, a la Convención en Ginebra, o sea, de alguna manera permite
superar aquellas instancias de cercenamiento de derechos de los estados nacionales y habilita a instalar en esos foros las posibilidades de presionar a los estados, y eso es una articulación que para muchos sectores fue muy importante para las reivindicaciones de derechos. Por eso me interesaba profundizar un poquito cómo fue este proceso de incorporación de los tratados internacionales al texto constitucional. Sí. Sí. Primero, agradecerle a Iván la reflexión. Yo creo que un poco en las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, está la célula de la convivencia democrática. Esto que bien decía de que en ningún caso hubo odio, sino la búsqueda de justicia, me parece que tiene que ser una de las cosas en las que como sociedad no podemos dejar de pensar, porque ir a la ley del talión nuevamente es retroceder 2000 años de historia. Digamos, esto de que la justicia no falle o que tenga los problemas que tiene en la actualidad, no significa que dejemos de creer en la justicia como el ámbito institucional que nos damos para resolver nuestras controversias. A mí eso me parece central. En todo caso, tendremos por delante el desafío de, así como de construir una mejor educación, también construir una mejor justicia, que hay que, yo digo mejor justicia, cuando en realidad tengo que decir un mejor funcionamiento del Poder Judicial, no de la justicia. El Poder Judicial es quien se ha politizado, quien ha sido permeable a estas cosas que en el día de hoy hemos estado conversando, pero no confundir con la justicia. A mí me parece que la justicia sigue siendo un valor central en el que todos acordamos, ¿no? Y bueno, con relación al otro planteo, básicamente a mí me parece, en ese momento estaba la discusión de la configuración de los estados nacionales, si seguían siendo quienes podían o no resolver los conflictos de sus pueblos, y en esta caracterización el derecho por un lado se hacía diverso hacia abajo y se globalizaba hacia arriba. Y yo creo que ha sido un gran avance. Primero, dicho en este sentido, primero en que los estados nacionales no desaparecieron por reconocer normas por encima de ellos, o sea, normas supranacionales. De hecho, en la pandemia, claramente han sido los estados nacionales el ámbito, me parece, en todo el globo terráqueo, el ámbito que ha llevado adelante la ejecución de las políticas sanitarias dentro de sus fronteras. Y en ese sentido, me parece que siguen teniendo una vitalidad. Todos le hemos pedido al Estado y nadie le ha pedido al mercado que le resuelva los problemas que el Estado no podía hacerlo. Ahora, con relación a la incorporación de esas normas o de esos pactos internacionales, el tema era que en la medida que no se incorporaban al texto constitucional no eran más que hojas de ruta indicativas. El tema es que darle rango constitucional es darle la mayor jerarquía institucional de un país. Entonces, el tema es que cuando los incorporamos en la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 22, donde están las atribuciones del Congreso, lo que estamos haciendo es eso, yo lo diría de un modo grosero, es transformar eso en derecho vigente para nuestro ordenamiento jurídico. Y por supuesto eso es destapar una cacerola que hable un montón de otras instancias que de algún modo no habrían sucedido. Esto de que ante una situación laboral uno pueda, en la medida que dentro del ámbito de su país no poder resolver el conflicto y poder ir a una instancia por encima, no hubiera podido establecerse nunca. Y lo mismo con cuestiones cuando ante violaciones de derechos humanos
la Corte Interamericana no condena a personas, condena a los estados por la falta de cumplimiento de determinadas normas o legislación o lo que fuere. Eso es lo que tenemos que decir. Acá hay algunos casos donde la Corte ha condenado al Estado Nacional para el cumplimiento de determinados derechos. En ese sentido, a mí me parece, Osvaldo, que fue determinante la incorporación de los tratados. Fueron 12 los que se incorporaron al momento de la Constitución. Después, y lo otro importante es que también la Constitución estableció un modo para darle rango constitucional a otros tratados que pudieran venir en el futuro, porque ese mecanismo que se estableció fue con mayorías agravadas, digamos. En el juego de las mayorías están la mayoría simple, la mayoría absoluta, y en el caso de los 2/3, una cosa es los 2/3 de los presentes y otra cosa los 2/3 de la totalidad de los miembros. En este caso, cuando se le da rango constitucional, se exige la mayoría agravada más fuerte, pero justamente tiene que ver con esto, ¿no? No sé si te estoy contestando la pregunta. Sí, sí, y tenía que ver puntualmente con una cosita que adquieren un rango, los convenios constitucionalizados adquieren un rango de ley, pero superior a la ley nacional. Puede ser en su aplicación, que cuando hay que sopesar derechos y claro, están dentro del ámbito constitucional, por supuesto. Van a prevalecer sobre una ley nacional. Una ley nacional ante un tratado internacional incorporado en la Constitución o declarado con jerarquía constitucional, seguramente en esta discusión de la jerarquía de las leyes va a prevalecer el tratado internacional. En el caso, lo vamos a tratar en un caso, ¿no? Porque siempre la justicia es soberana en el caso, no en las decisiones generales. Pero bueno, después muchas veces esas resoluciones judiciales se hacen generales para la sociedad o porque toma registro el Poder Ejecutivo y así actúa en consecuencia, o porque a partir de una decisión judicial luego se instrumenta de manera legislativa. Así han nacido algunas cosas que seguramente ustedes conocen como los amparos. Bueno, los amparos era una creación judicial hasta que luego se estableció la ley de amparo, o sea, se van condensando institucionalmente. ¿Te puedo hacer una consulta? En las filminas que pasaste, vos marcaste todas las reformas constitucionales y las dos que se sucedieron en los gobiernos militares estaban presentadas como estatuto. ¿Cuál es la diferencia? Es que justamente, una constitución significa, digamos, el arbitrio de toda la institucionalidad que acá estaba interrumpida. Acá lo que había era, en algún caso, que 3 generales se juntaban y decidían: nos vamos a regir por este estatuto y vamos a dejar interrumpida la vigencia de la Constitución. Entonces, ellos le daban el nombre de estatuto. Estatuto para la reorganización nacional, en algún caso, no recuerdo ahora del 72 cómo se llamaba exactamente, pero bueno, pero dentro de eso establecían normas que tenían impacto, bueno, sin ir más lejos, ustedes lo sabrán mejor que yo, dentro hasta de las currículas de las materias, digamos, qué se daba y qué no se podía dar adentro de un aula. O sea, con cuestiones tan trascendentes como esas. Ni hablar, digamos que, bueno, sí, imagínense que si eran capaces de suspender la vigencia de la Constitución, cualquier otra norma o ley de menor jerarquía, directamente. Era eso, digamos, me parece. Sí, aquel documento en la dictadura de cómo detectar al enemigo subversivo, ¿no? Con una serie de... Tremendo. A mí de la clase me quedan algunas ideas, tal vez para conversar. Me pareció interesante esto de cuál es el rol de la justicia, cuál es el rol de las leyes en relación a lo que sucede en concreto en la sociedad.
¿no? Cómo se da ese doble juego, y en eso me pregunto, esta cuestión de la norma va primero, la norma va después, ¿no? Y en esto que vos decías de la teoría pura del derecho, que todo está regulado, tal vez olvida que algo sucede en el pueblo que después da lugar también a que se generen, ¿no? Porque algo más, vos dijiste, como que se olvidaba de lo cultural, o se olvidaba de las cosas que sucedían en el plano de lo real en la sociedad, y que eso después, de lo real, digamos, de lo concreto, de la práctica, ¿no? Y que eso después se materializa tal vez en normas, se materializa en leyes, y también se da el doble juego, ¿no? Muchas veces también la norma se da primero y después se construye legitimidad alrededor de esa norma. Eso me pareció interesante en relación a esto, la teoría pura del derecho, y por ahí podías ampliar un poco eso. Y nada, y después esto del Estado como construcción, realmente me parece muy interesante, esto de pensar cuál es el lugar de la norma y cuál es el lugar de la ley, y cómo se construye legitimidad en relación a esas leyes que se van construyendo. Sí, Laura, comparto plenamente. Y bueno, ahí después si querés hablamos un poquito, pero vamos a aprovechar que ahí Mario Adaro ya está acá en el Zoom. Lo que pasa que había ingresado hace unos minutos y se quedó escuchando por su generosidad. Pero bueno, Mario es ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Mendoza. Y además ha tenido funciones gubernamentales muy importantes, ha sido ministro de gobierno de la provincia y bueno, en su dimensión académica también tiene una vida muy activa en las universidades de allá, particularmente en la Champagnat, y bueno, viene desarrollando una tarea muy importante y bueno, hoy un poco lo queríamos aprovechar en función de esto que venimos conversando y que vos, Laura, decías recién, bueno, y la función judicial, cómo concretamente opera, por qué la justicia habla en un lenguaje que es difícil de interpretar para el común de la gente, y bueno, finalmente cuando tenemos derechos y después no los podemos tener un ámbito para hacerlos operativos, esta cuestión de cómo operan los derechos y su capacidad de ser exigibles. Así que, bueno, Mario, nada, buenos días y muchas gracias. Sé que estás muy complicado con el laburo y que también das clases los sábados, pero bueno, muchas gracias por tomarte un ratito para venir a charlar con nosotros. Bueno, buen día a todas, a todos, a todos. Gracias por la invitación, Luis, por no sé cuántos minutos quedan, pero quería, en otra ocasión, si querés, podemos preparar algo en lo que ustedes consideren importante. Me parece muy relevante que un ámbito de política educativa o de formación en política educativa pueda tener en su agenda el debate o la discusión sobre el rol de las instituciones, de las normas, y finalmente de la justicia. Lo digo finalmente porque lo estaba escuchando, entré hace rato, ¿no? Los estaba escuchando y me parecía muy bueno el debate, porque es parte de lo que los que somos funcionarios públicos, y en este caso funcionarios públicos, servidores públicos de justicia, requieren, ¿no? Poder iterar con distintos ámbitos para comprender la complejidad que hoy tiene la sociedad, y a veces sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Replantearse el rol del educador, que es finalmente quien desde el inicio forma o construye al individuo en su formación ciudadana, y el rol que tienen las normas, el rol que tiene como ciudadano, el rol de la educación vinculado con el derecho, la justicia y las normas. Y me parece que cuando recién escuchaba un poco los procesos, estaban hablando del rol de madre de Plaza de Mayo, el proceso inicial de memoria, verdad y justicia que se dio luego de la interrupción democrática. Me parece que hay como todo un mundo mucho más complejo que da para otra ocasión, toda la disrupción de la tecnología en la sociedad del conocimiento, el rol de la educación en eso, lo que le pasó a la educación en el periodo COVID. Pero lo que quería retomar es el punto de necesariamente es la institución justicia el ámbito donde la ciudadanía debe encontrar el reconocimiento de sus derechos, o
una sociedad democrática tiene ámbitos de reconocimiento y consolidación de derechos que no necesariamente son el Poder Judicial. Cuando esto llega al Poder Judicial es porque en el camino se han superado instituciones de diálogo, de paz y de vinculación que han fracasado. O sea, cuando un tema llega al Poder Judicial, lo primero que te dice es hay un fracaso anterior de un montón de espacios donde la sociedad no se ha encontrado. Y esto hoy pasa en un montón de situaciones. Voy a poner desde la más macro, si querés, a la más micro. Desde la más macro, yo digo, bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué hoy está tan politizado los temas que llegan a justicia? Y bueno, no solo en Argentina, en el mundo en general, el retroceso del diálogo de la clase política y dirigencial ha hecho que se judicialice todos los temas políticos. Entonces, si es necesario que la justicia tenga que resolver algo que podría haber resuelto la sociedad con sus dirigentes, pues no. También es cierto que la dirigencia política ha entrado en crisis porque parte de esa crisis, de un montón de situaciones que no da para esta charla, pero sí, yo creo que un poco el impacto de la tecnología, la información y el acceso de la ciudadanía a la información hace que se ha puesto en crisis muchos de los conceptos tradicionales de los estados modernos, como hablaban ustedes recién, que es la soberanía política, la económica, los límites. Hay una crisis ahí que la dirigencia no ha podido superar. Esa propia, digamos, crisis que afecta también su credibilidad, que afecta también a la justicia, hace que para mí, una de las causas de la judicialización de los temas es por ahí suena mal, pero que cuando un tema llega a la justicia hay un fracaso anterior muy complejo. Es como cuando un chico ha repetido 3 veces, para ponerlo en el ámbito educativo, y bueno, ¿es problema del niño en su proceso de aprendizaje o un problema también, tengo que hacer una autocrítica? Bien, primer punto que dejo así como flotando. ¿Y por qué lo dejo flotando? Porque también entiendo que hay un rol en la educación que genera esto que te decía inicialmente, la formación ciudadana, donde finalmente, ¿qué querés cuando vas a la justicia? Resolver un conflicto basado en violación de derechos, pero no hay otros ámbitos donde se puedan resolver. Entonces, mi primer planteo es: el acceso a justicia es mucho más amplio que el acceso a la justicia o al Poder Judicial. Es decir, hay toda una tarea social de reencuentro, de diálogo y de resolución de conflictos que no necesariamente tienen que estar dependiendo de un poder judicial, que encima tiene problemas de legitimación, problemas de imagen, problemas de corrupción, problemas de lentitud, problemas de transparencia, y sigo en el sobrediagnóstico que todos tenemos sobre la justicia. Entonces hay un rol ahí importante en la educación, que es construir ciudadanía, tolerancia, resolución de conflicto y diálogo. Ni les digo a cada uno de ustedes que son parte de la comunidad escolar, ¿cómo pueden ustedes resolver un conflicto que le sucede con la comunidad escolar, con los padres, con los alumnos, entre docentes, con los directivos? Bien, ahí hay como una gran tarea, me parece interesante, para construir sociedades pacíficas. Si ustedes en esta maestría van a hablar de los ODS 16, sociedades transparentes, pacíficas. Finalmente lo que uno quiere, vivir en paz. Y vivir en paz en una sociedad fue el rol inicial del derecho. ¿Por qué aparece el derecho? Nos matábamos a trompada, a palazo, apareció el derecho y dice, stop, take initiative, vamos a generar normas, ¿cómo nos vamos a mover en sociedad? Aparece el derecho, después estará el debate filosófico, antropológico, si el derecho surge de grupos de poder para someter a grupos vulnerables, si el derecho es parte de una comunidad de iguales que viene etcétera, etcétera, miles de posturas sobre el derecho de evoluciones, ¿no? Lo vimos en el derecho del trabajo, que supera ese paradigma de que todos somos iguales ante la ley, y dice, no somos todos iguales ante la ley. Hay vulnerables y hay poderosos. El derecho al consumidor, no somos todos iguales en las relaciones, hay gente que tiene un poco más, otro menos, entonces empiezan otros principios a jugar. Digo, ese como rol del derecho. Entonces, en ese rol del derecho, me parece que, vuelvo, en un ámbito de educación y de construcción de justicia, hay una iteración entre justicia, rol, Estado, educación, ciudadanía, para
como un primer punto, digo, que dejo así en el camino. Después, bueno, ustedes venían planteando todo el tema de en la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución argentina. Bueno, claramente digamos, para la formalidad simbólica más importante fue un paso enorme el 94, pero sin duda la consolidación de los derechos humanos como un sistema universal e interamericano requerían un reconocimiento sin duda constitucional normativo, pero iba de suyo que aunque no lo tuvieras ibas a poder acceder a ese sistema porque, digo, recordemos que la historia tuvo que ver Segunda Guerra Mundial y un modelo digamos, hegemónico de cooptación del resto de la humanidad y todos dijimos, no, paremos un poco, me parece que hay cosas que hay límite, la humanidad, sus derechos, la libertad, la vida, etcétera, y sin embargo, 100 años después, Afganistán, digamos. Medio Oriente, bueno, y las cuestiones culturales. Estoy recontra linkeado, hoy metí 150 links en 10 minutos, se llama la charla, pero podemos ir charlando sobre eso, sí. Mario, a mí me gustaría, aprovechando la oportunidad, esta cuestión del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje claro y sobre todo en las decisiones judiciales, que a veces hasta a los propios abogados nos cuesta entender una sentencia. Sí, eso, a ver, me parece que es un punto de la agenda que se está construyendo en los últimos años en el Poder Judicial muy interesante, que en el fondo lo que tiene es un sentido mucho más profundo, como lo es el lenguaje es profundo, digo, en un ámbito educativo no podría decir otra cosa, y aparte pues lo creo así, tiene que ver con la búsqueda de mecanismos de legitimaciones de los poderes judiciales. ¿Por qué? De los tres poderes, digamos, del Estado moderno, el poder que más dificultad tiene de legitimación en sentido democrático electoral, digamos, no es un poder judicial elegible, digamos, ¿no? Que hay un resorte institucional por los que hoy somos miembros del Poder Judicial, hemos accedido a un espacio de función pública que encima es estable, que está bien, digo, más allá de la discusión del presidente, y que es de por vida, digamos, y resuelve sobre la vida, la libertad, los bienes y el derecho de la gente, digamos, en los conflictos. Entonces, requerís un proceso de legitimación frente a un poder judicial que si lo medís en la consideración de la gente, claramente, junto con las instituciones gremiales y alguna otra cosa más, estamos por debajo y la política, estamos por debajo de la consideración. Entonces, entrena la legitimación y al acceso a justicia, se han encontrado distintos mecanismos. Uno es, por ejemplo, juicio por jurado, me parece una cuestión muy interesante, que es, bueno, esto que se va a resolver, se puede resolver con pares, con una premisa fundamental. Todos conocemos la ley, todos somos iguales, entre comillas, frente a la ley, todos entendemos la ley de un mismo modo, me van a resolver este conflicto pares míos, ciudadanos. El otro camino es la oralidad. Hemos vuelto a el contacto del juez con el conflicto y con las partes. O cuando digo las partes, el lenguaje sencillo, no, con los que están en conflicto, la ciudadanía en conflicto. Pues ahí tengo un juego después de palabras sobre el lenguaje sencillo y el metalenguaje que hemos ido construyendo durante mucho tiempo el ámbito judicial. Que vuelvo a decir inicialmente, es, por un lado, una zona de confort para los que son parte del ecosistema jurídico, pero por otro lado también es una parte de hegemonía de poder sobre el resto, digamos, que se nota, digamos, en un ámbito donde somos todos abogados o lo compartimos en familia, que pasa en las otras profesiones también. Pero en el nuestro, que tiene que ver con derecho, hay una autocrítica para hacer. También es cierto, y en este ámbito que es educativo, cómo se enseña el derecho, cómo las universidades enseñan el derecho. El derecho se ha enseñado en los últimos 200 años del mismo modo. Es más, se escribe del mismo modo, se estudia del mismo modo. Más, yo creo que no sé si es una ciencia como uno la entiende, ¿no? Si uno lo ve, tiene la misma estructura, casi. Digo, sabés que soy disruptivo en esto. Hay
obviamente hay juristas, digo, está Kemelmacher acá en Mendoza, La Rula, hay miles, digo, y hay de estos que son fuera de la caja. Pero si vos ves un texto doctrinario de derecho, está más o menos la misma estructura, introducción, el derecho comparado, no sé cuánto, conclusión, pum, te fuiste. Digamos, y más o menos todos los textos tienen la misma estructura, y si la cambiás, no te la leen porque no la entienden. Entonces, bueno, también hay un replanteo de cómo se enseña el derecho y cómo se enseña, y voy a tu pregunta, el lenguaje. Ese lenguaje no necesariamente tiene que tener digamos, la diferenciación técnica que puede tener otra, si uno estudia ingeniería, medicina, bueno, hay cuestiones que son muy difíciles de reemplazar, pero en lo nuestro, enseñar técnicamente para construir un metalenguaje es propio para mí de zona de confort, tiene una composición, zona de confort, tradición que se ha hecho así y poder, digamos. Entonces, bueno, si yo me junto con vos solo y no está nadie de los otros 40 y picos que son de la comunidad, yo te digo tenedor. A ver, escríbanme ustedes qué creen que es tenedor. Vamos a terminar la clase, sáquense los guantes, agarren el teclado y escriban. Yo voy a ir leyendo. ¿Qué es tenedor para ustedes? Nadie escribe, che, no participan. Aula invertida no va, ¿no? Acá, no. Bueno, no importa, voy a tirar alguien que tiene. Muy bien. Para el red poseedor de una cosa. Ah, son muy puristas ustedes. Guarda. Y si les digo auto, a ver. ¿Qué es un auto para ustedes? Por sí mismo. Ajá, me gusta. Bien. Laura es re participativa, bien, 10 de entrada. Y si les digo... Está estudiando Derecho, mi hija, así que estoy aprendiendo con ella. Y si les digo actor, ¿qué es actor para ustedes? ¿Qué es autor? ¿Qué es actor? ¿Qué es rebeldía? Voy a seguir, pues, las personas, el que acciona. Ah, no, ustedes son muy buenos. Entonces con usted no hay metalenguaje. Rebeldía, mora, ¿qué es mora para ustedes? ¿Saben qué es foja? A ver qué son ustedes ¿por qué nace foja en el metalenguaje jurídico? Foja. ¿Saben de dónde viene foja? De un expediente, sí, claro, viene del meta. No, era porque en el español antiguo no había H, y hoja era foja. Y nosotros le seguimos llamando fojas. O sea, nadie pide una torta de 1000 fojas, ¿no? Pide de 1000 hojas, digamos, una torta. Pero bueno, es un poco un chiste que me gusta usar en estos ámbitos. Pero digo, un poco el lenguaje que nos fuimos construyendo, por lo menos le saqué una sonrisa a las 2:30 un sábado, ya está. ¿A qué hora cerramos? Ya en 5 minutos. El tema del lenguaje me parece importante ponerlo te imaginas en una sociedad que se está deconstruyendo en 1000 sentidos, incluyendo, y es todo un debate, el debate inclusivo. El lenguaje claro, el lenguaje sencillo, tiene la profundidad de lo sencillo, y tiene la profundidad de la vinculación de una institución estatal que tiene que brindar justicia con el ciudadano, que al final es el fin último del servicio, o el fin inicial, ¿no? Para no ponerlo al último, del servicio de justicia. Y es uno de los pocos servicios públicos que está intermediado, y entonces eso tiene una complicación, porque, a ver, educación, ustedes no tienen un representante de un docente que le enseña al niño o niña, tiene el docente y la niña, digamos. En salud igual, el médico y el que está enfermo. En seguridad, la policía girando en la ciudadanía. Y en justicia, bueno, ustedes tienen que ir con abogados y abogadas a tribunales. Entonces, ese ecosistema, la tradición, el metalenguaje, la intermediación, es muy compleja y es todo un modelo que hay que construir. No digo que no, uno tiene que seguir teniendo asistencia profesional para el debate al final de todos los fracasos de diálogo y de paz, y tienen que llegar a la justicia porque no pudieron resolverlo en otro lado, requieren una asistencia, pero en ese camino no, y en el camino a la legitimación tiene que hacer un esfuerzo de construcción del lenguaje para que quien va buscando justicia entienda lo que se le dice. Mario, disculpa, hay miles de estos ejemplos, ustedes si quieren googleen Cantinflas el juicio, ustedes son muy jóvenes, pero Cantinflas el juicio, y estando el juez y el fiscal hablando recontra difícil y él no entiende nada y le morcillea, le dice cualquier verdura. Pero digo, es eso, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo?
no sé, ¿qué otro digo? Cuando uno tiene que acudir, y me pasa, tiene que acomodar la cabeza a la persona que tiene, que son finalmente ciudadanos, no es ni más ni menos que el diálogo que uno tiene en la vida cotidiana. Entonces hay que deconstruir ese diálogo, decirlo de un modo accesible, y hay toda una corriente, hay un montón de magistradas, jueces y funcionarios que están en ese camino, y me parece acertado, no solo digamos, en la deconstrucción del lenguaje, sino en algo muy profundo que es el acceso a justicia, y comprender que tu agenda y tu fin es el ciudadano, y no somos los del ecosistema abogado, porque a lo mejor hablar difícil, dar una charla compleja, tirar un giro idiomático, un latinazgo, y garpa en el mundo jurídico, pero la verdad no suma nada. Mario, disculpa, ante esto que vos comentabas del lenguaje sencillo, también se me viene a la cabeza la idea de transparencia. Bien, las mismas instituciones vuelvan a recuperar cierta legitimidad, porque si yo voy con un lenguaje difícil a cierta población o a cierta persona, puede que se me termine complicando más la situación, como el caso que vimos con Luis al principio de la clase, ¿no? De María, la enfermera que le había llegado la carta de documento. Entonces pienso en esto, sencillez, y no hablo de sencillez, esta cosa de coloquialidad, ¿no? Así de lo bajo, sino digo transparencia, sencillez y construcción de legitimidad. Me parece que podrían incluso ir un poco de la mano. Totalmente, sí. Bueno, ese es un gran punto, el último que tocaste, que tiene varios caminos y varias aristas, que es la transparencia en justicia, en el Estado en general, y la justicia en particular, que no es parte de la agenda. Parte de la agenda de la justicia sería a lo mejor la eficiencia, los tiempos, por ahí sí la corrupción en casos más complejos, pero hay otros mecanismos, ejes que tienen que ver con la transparencia, que no están puestos en la agenda y que me parece muy importante. Todo el tema de justicia abierta y datos abiertos, o sea, el de rendir cuentas, no rendimos cuentas la justicia. No digo rendir cuenta por nuestros fallos, porque por nuestros fallos, cuando uno tiene una desviación, arbitrariedad o lo que fuera, hay resortes institucionales. Yo creo que en eso tengo esa confianza. Yo no es porque esté de adentro, vengo de afuera de la justicia, digamos, y no soy para nada corporativo. Tengo confianza en los resortes de los niveles que hay, hasta donde llega, de ese control cruzado que hay. Digo, si hay un juez corrupto de una primera instancia, siempre hay una segunda, tercera y hasta cuarta, te diría, incluyendo la Corte Interamericana, que va a hacer un control jurídico, social. Digo, no me preocupa en eso. Sí es preocupante, digamos, los niveles de corrupción, pero me preocupa más la falta de transparencia y de rendición de cuenta en general, porque no está en el concepto institucional de los poderes judiciales la rendición de cuentas. Y creo que el lenguaje claro, lenguaje sencillo va en ese camino. Bueno, ahí simplemente como aporte en esto que comentaba Mario, en algunos fallos, especialmente de familia, digamos, no sé, hay algunos casos, recuerdo el de una jueza acá cerca de Bahía, en Río Negro, en donde además de sacar la sentencia, le escribe en particular al hijo, y en donde le dice en un idioma muy sencillo, no es que tu papá y tu mamá no te quieran, sino que en realidad han decidido terminar la relación de pareja, pero que el amor sigue estando entre ellos. Y digamos, esto, no sé, Mario me corregirá, pero esto hace un tiempo atrás hubiera sido impensable dentro de un ámbito judicial, y sin embargo me parece que da cuenta de esta posibilidad de comprender los tiempos y fundamentalmente a quién está dirigida, ¿no? Una decisión judicial. Totalmente, sí. Ese es un camino que se está iniciando. Hay muchos magistrados, magistradas que están haciéndolo. También el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación verbal, esto de superar el viejo paradigma decimonónico que se le dice inicial de la justicia, de que uno habla solo por las sentencias. Creo que uno también tiene una tarea, aprovechando este ámbito pedagógico, educativo,
como funcionario de explicar derechos, de explicar conflictos, de explicar el modo en que se resuelve, que excede esto de solo hablo en forma escrita y a través de mi sentencia. Me parece que ahí hay toda una tarea comunicacional, todo un entrenamiento y formación y capacitación que hay que hacer a los miembros del Poder Judicial en ese sentido. Con respecto a esta cuestión, la otra vez hablaba con un compañero que trabaja en el Estado y me estaba haciendo referencia a lo importante de la ley Micaela, y según el decir de él, que en justicia era como más voluntario aceptar o no la capacitación y vincularse con las pautas de la ley Micaela. ¿Esto es una mirada de él? ¿Es algo que sucede, no sucede? No lo tenía en conocimiento, debe ser a lo mejor, puede que sea justicia federal, todos los poderes judiciales provinciales, que es por lo menos la realidad que yo tengo más en contacto, lo tienen como formación obligatoria, también como formación inicial. Nosotros, en particular, esta semana estamos sacando algunos fallos en un sentido de amplificación de ley Micaela, por ejemplo, a juicio por jurado. Yo entiendo que cuando en el rol del juicio por jurado a un ciudadano le toca resolver un tema de violencia de género, tiene que estar formado obligatoriamente en perspectiva. Eso hoy no se está exigiendo, a través de fallos lo estamos planteando. Me parece también, hemos tenido casos de situaciones de violencia en el ámbito laboral que estamos ordenando a través de sentencia a la empresa que tiene causas reiteradas de ambiente hostil en clima laboral, formarse obligatoriamente como cumplimiento. Lo hemos tomado un poco, bueno, cuando lo vean un poco más con Luli, el sistema interamericano tiene digamos, un modo, como él bien decía, condena a los estados, y también tiene un modo de justicia reparativa muy interesante, que no es solo una condena económica, sino es una condena, si se quiere, conductual, simbólica, institucional, es decir, hace pedir disculpas, genera programas de capacitación, genera acuerdos que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Revertir el daño sucedido por una violación de derechos al estado anterior o mejora ese estado. Lo mismo en Micaela, me parece que nosotros a través de sentencia y con ese concepto parecido al de la Corte Interamericana, hemos ordenado al sector empresario pedir disculpas en la situación de violencia laboral, ahí, Mario, formación obligatoria. Sí. No, que ahí digo, hay un fallo en el que fuiste protagonista que tuvo rebote nacional, en el caso de una empleada de una estación de servicio que la obligaban a usar una calza, me parece un talle más chico, una cosa así, y que tuvo difusión nacional, y que por ahí me gustaría que cuentes un poquito. Sí, eres uno de varios fallos en el ámbito. Yo estoy en la sala nuestra, la Corte de Mendoza se divide en salas. Esto significa que no todos los jueces de la Corte resolvemos todos los temas. Hay jueces que están en una sala civil, comercial, familia, y otros que estamos en penal laboral, administrativo, contencioso administrativo. Este es parte de una serie de fallos que hemos venido reiterando, que tenía que ver con también percibir, sea la edad que tengamos, la situación de cambio, de constructivo de la sociedad, formarse en ese sentido. Yo creo que en el mundo del método ágil, pues estamos haciendo muchos temas de gestión, de innovación. El gran planteo es que, o lo que te dicen los especialistas del método ágil es, el mundo que viene es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto es, vamos a tener una sociedad del cambio constante. Esto se los dejo planteado para ustedes que van a ser o están en políticas públicas de educación. Es decir, es muy difícil planificar estratégicamente en acciones concretas en largo tiempo. Por ahí uno puede planificar en valores, pero la concreción de temas concretos va a ser mucho más ágil, va a haber que resolver cosas mucho más ágiles. En esa sociedad deconstruida y que empieza digamos, a transformar o a despojarse del modelo patriarcal, entendíamos que hay muchos espacios de resistencia y de resorte simbólica en ese sentido. Claramente el trabajo es uno, claramente en espacios como estaciones de servicio era otra,
y lo que sucedió en este caso es una empresa determinada que clasificaba el tipo de ropa provista obligatoria por una empresa en ropa masculina, femenina. La masculina tenía una característica, la femenina tenía otra, y ahí teníamos un primer capítulo, que era si la ropa tenía, digamos, orientación sexual, digamos, y era obligatoria para uno o otro. En este caso en particular, esta chica era provisión de calzas, como habrán visto en miles de lugares de la Argentina, y no solo de estaciones de servicio, sino en miles de trabajos. Ella empezó a usar una ropa que para la empresa era obligatoria masculina, porque se consiguió con un compañero un pantalón, la sancionaron, la volvieron a sancionar, y a partir de ahí empezó todo un derrotero que es el que vive todo el que sufre una violencia en el trabajo, no solo por sus superiores, sino por los clientes, porque también le decían barbaridades, y empezó todo un proceso de daño psicológico, inició este juicio, y terminamos resolviendo en ese sentido el tema de no cosificar a la mujer, de la desconstrucción social, y también de la ropa y de la orientación. Y ahí ya de paso, si quieren, después les puedo dar, porque está bueno, me quedé pendiente cuando justo que entré estaban hablando del tema de la Constitución, las normas y el sistema interamericano y los derechos humanos, si el control de convencionalidad y de convencionalidad y de constitucionalidad. Y de constitucionalidad. Eso después, si quieren, les puedo pasar un fallo vinculado a educación. En Mendoza, el gobierno anterior estableció un ítem que se llamaba ítem aula, que para que lo entiendan era un ítem de presentismo que incentivaba a estar en el aula y pagaba X monto a los que estuvieran el 100% de las horas frente al grado, al aula o a la educación. Eso llegó a la Corte por inconstitucionalidad, y nosotros hicimos un control de convencionalidad y de constitucionalidad sobre ese ítem. Y después, si quiere, le paso, no porque es mi fallo, porque otros ministros de la Corte también resolvieron, y sí hice sobre eso un control de convencionalidad, y pueden ver todas las convenciones vinculadas al presentismo. Qué cosas violaban o no violaban, desde, por ejemplo, Belén do Pará, la protección de la maternidad, la protección del núcleo familiar y de cuidado del familiar enfermo, la libertad sindical fundamental. Bueno, son como 12 o 13 ítems, la donación de sangre. A ver, para poner un ejemplo, uno dice, bueno, ok, yo promociono como sociedad y como Estado la donación de sangre, y si un docente lo hace, le quito un incentivo. Por ejemplo, como para poner contradicciones. Nada, eso, se los dejo ahí para que vean cómo funciona el resorte de la justicia frente a un control, frente a las normas de derechos humanos internacionales vinculados con educación. Manuel había levantado la mano. Sí, buenas. Como para sumar algo más, porque creo que el tema da para un montón, digamos, ¿no? Y para quienes estamos en aulas o en algunos patios, cuando hablamos de derechos, también como que se empiezan a disparar muchas, pero muchas discusiones, debates y demás. Y quería sumar algo porque hablamos de la construcción, digamos, o del intento de la construcción de la legitimidad del Poder Judicial, hablamos del lenguaje y la transparencia, y tal vez los docentes en las escuelas, tanto los derechos como contenido, a veces tenemos la particularidad de tener que hacer más sencillo o hacer accesible un montón de contenidos, un montón de temas justamente, y está esa capacidad de intentar siempre no simplificar, digamos, pero sí de llevar adelante en aulas, en patios, en espacios heterogéneos además, algo que pudiera ser o que puede verse como algo muy complejo. Entonces hay como cierto ejercicio de les docentes justamente en esto que tal vez no tienen las personas que laburan en la justicia, digamos, de poder hacer un poco más sencillas algunas cuestiones que parecen complejas. Y ahí creo que como que falta una rama importante, creo que es un desafío enorme, y que tiene que ver justamente con el rol de las instituciones formadoras de abogados y de abogadas, sobre todo en el sistema judicial, donde tienen una prioridad, lógicamente, ¿no? Siempre nuestro sistema premia o libera el acceso a ciertos lugares, a determinadas profesiones que tienen la potestad, digamos, de ocupar esos lugares. Entonces, bueno, ahí me parece que pensar la política educativa de una manera más general es también pensar
esos perfiles, digamos. ¿Para qué formamos abogados y abogadas? ¿Con qué sentido? ¿Desde qué perspectiva? Y sobre todo, ¿qué abogados y abogadas necesitamos en este contexto? Digamos. Creo que ahí también hay algo, y a veces cuando hablamos de algún sistema o de los poderes, es como que se deshumaniza o se despersonaliza, digamos, esos roles, y no es lo mismo tener, digamos, gente que se ha formado con un sesgo, con una intencionalidad, digamos, o con la vocación de ser servidor público o servidora pública, que otros que se han formado con instituciones formadoras que tienen un sesgo tal vez mucho más mercantil, o como mínimo poco empático, para ser como muy, muy amable, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto clave, y que pensándolo me doy cuenta que sí, que la docencia, algo bueno que seguramente tenemos, es eso justamente a veces, de simplificar o de hacer accesibles cosas que a priori pueden parecer muy complejas, y que ahí siento que justamente desde este lado tenemos muchísimo para aportar a estos debates que son grandes, que no son solamente, digamos, del ámbito judicial, y que tienen que ver con pensar la política educativa en términos más amplios. Y en relación a esto, está bueno saber también, digamos, de vos, Luis y Mario, cuáles piensan que son los desafíos en este sentido, digamos, en la formación de abogados, de abogadas, y creo que hay un nudo interesantísimo ahí, que es algo clave, ¿no? Evidentemente es algo clave. Me parece que toda la información o todo el intercambio que hubo en relación al contexto actual, y que estamos viviendo hoy, hubo como varios ejemplos. Una compañera trajo el ejemplo de Cava en relación a las clases presenciales, pero bueno, hay 1 millón, y me parece interesante también poner algún foco ahí. Muy bueno. Mira, yo en eso te tomo algunas cosas que son ciertas. Hay una tarea hoy, actual, inicial, de construcción en general de la sociedad y en todos los ámbitos educativos, de construcción, de perspectiva, etcétera, que creo que las nuevas generaciones van a superar. Digo, que hoy una institución, digamos, pongamos el ejemplo, una institución académica universitaria de derecho forme en eso, van a ser necesarios dentro de unos años, pero no tan necesarios porque las nuevas generaciones lo van a tener superado, será evolucionable, digamos, ¿no? Pero digo, en ese sentido, por ejemplo, yo no formé a mis hijos ambientalistas, ¿no? Pero son ambientalistas. No formé a mis hijos inclusivos, o sí, a lo mejor, sin darme cuenta, porque yo estoy en mi periodo de construcción. Sin embargo, ellos lo son. ¿Tá? Lo que quiero decir es, lo que hoy es importante en la agenda, porque es una tarea cultural muy profunda que hacer, probablemente después en esa instancia sean superables o evolucionables. Sí creo que tenemos que definir, vos bien lo dijiste, en todos los ámbitos educativos, para qué formamos y cuál es el perfil de lo que queremos formar. Sí, por ejemplo, si puedo formar en perspectiva, en concepción ambiental, todo, pero si el abogado, aún con toda esa perspectiva, su concepto es el del conflicto y no el de la mediación, el del diálogo, el de la pacificación, y bueno, ahí tengo un eje de perfil de... Vos me dijiste, bueno, ¿en qué se imaginan? Seguir profundizando el tipo de abogados que requerimos para una sociedad que lo que busca no es ganar un juicio, sino ser pacífica. Entonces, empecemos desde ese inicio, qué tipo de abogadas, abogados, abogadas queremos. Y eso no es evolucionable, porque eso, por más que evolucionemos en la deconstrucción, el abogado tiene en el ADN, por lo menos inicial y tradicional, el conflicto y el ganar el conflicto. Entonces, bueno, ahí creo que sí hay un punto de debate, uno de los tantos. Después, otro tipo de habilidades, comprender la complejidad más holística del mundo, de lo que pasa, de cómo hoy nos impacta la vida yo soy estoy medio temático con el tema de tecnología porque es lo que hago últimamente, pero digo, bueno, ¿cómo es nuestra vida también en derechos y en protección de derechos en el mundo digital? Porque estamos como si fuera cuántico, en doble dimensión, ¿no? La analógica física y la digital, y en lo digital pasan cosas y se afectan derechos, y bueno, y todavía no la comprendemos, y la tenés que comprender como abogado también para defender ese tipo de derechos. Me parece que por ahí hay algunas puntas, no sé, Luli, vos. No, yo comparto, además nosotros, digamos, con Mario hemos participado en un proceso de acreditación
la carrera de abogacía, que después lo veremos en la ley particularmente de educación superior, pero hay un artículo que es el 43 en donde aquellas carreras de interés público deben pasar por lo que llamamos CONEAU, digamos, por la Comisión de Acreditación y Evaluación Universitaria. Y en ese proceso nos obligó a revisar todos los planes de enseñanza, un poco en lo que planteaba Manuel. A mí, digamos, como dos planos me surgían ante esa reflexión. Por un lado, que el lenguaje es un campo de disputa, y el lenguaje excluye e incluye. Entonces, hay algunos que en el todo se sienten todos incluidos, hay otros que en el todos y todas se sienten incluidos, y hay otros que necesitan también el todes para referenciar la diversidad que existe en nuestra sociedad, digamos. Y bueno, y bienvenido, digamos, a veces se dan discusiones medias bizarras en esto de la sonoridad del lenguaje que poco tienen que ver con lo importante que es esto, digamos, cómo a través de las palabras también construimos sentidos, son performativas, y bueno, y desde ahí cómo hacemos que haya ámbitos de inclusión, y particularmente en el derecho, bueno, Mario tiene una experiencia enorme. Ustedes imagínense que digamos, es miembro del máximo tribunal de Mendoza, y bueno, hoy nos está hablando de un modo muy fácil, que hasta nos parece que sería sencillo llevar adelante la tarea de ser ministro de la Corte. Digamos, imagínense la complejidad anterior a eso, y tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo fundamentalmente que nosotros tenemos que formar abogados y abogadas o abogades con corazón, ¿no? Por supuesto con convicción y con conocimiento, pero que puedan construir no desde el conflicto, sino desde la cultura de la paz, entendiendo un poco la realidad social o el contexto en el que les toca trabajar. Vuelvo a lo mismo, no los abogados que vemos en la serie de Netflix no nos representan a los que día a día operamos pero son muy divertidos. Son muy divertidos. Y aguante Saúl Goodman. Aguante Saúl Goodman. Para sí, los claro, que no vieron, pero bueno. No, lo que sí, hay dos cosas, me parece. Un tema central en educación también y en la sociedad en general es algo que se está empezando, que siempre estuvo, pero que está más en agenda, que es la empatía, que es distinto a la simpatía, ¿no? El verse reflejado en otro. Y creo que abogados y abogades más empático es un camino. Y en lo que decías recién, yo tengo porque tenemos amigos en común, pero no voy a filtrar mi crítica hacia CONEAU, que es cierto que genera un nivel de estandarización muy importante, pero yo no sé hasta dónde ese tipo de instituciones que tiene pares, que no se animan a la disrupción, ayudan a la mejora en el camino del cambio, porque quien te autoevalúa terminan siendo del mismo ecosistema endogámico. Entonces, no sé hasta dónde te acreditan lo disruptivo y lo nuevo hacia otro camino, y hacia dónde se comprende si quienes tienen que evaluar no son parte de eso, digamos. Pero es solo una crítica así muy bien, leve, que me animo a hacer muy chica, porque tenemos amigos ahí, pero digo, yo no sé si hago un programa nuevo con algunas cosas, si el par evaluador que tiene 60 y pico de años y se formó en el sistema educativo jurídico que conozco, me va a decir, está bueno. Me va a decir, mejor adaptate a lo que te digo y te acredito. Pero bueno, lo dejo ahí. Eso es una mínima crítica nada más. No. Ahí Florencia había levantado la mano. Sí, bueno, no, compartir un poco lo que esta primera clase me iluminó en un montón de cuestiones. Pensar primero la justicia o la formación de abogados como androcéntrica, ¿no? Como que las mujeres fuimos un agregado en el devenir histórico, y bueno, esto que dice Mario de que se está deconstruyendo, y no dejar de lado que en el medio hay víctimas, ¿no? Mujeres estamos todo el tiempo víctimas del sistema, algunas todavía sobreviviendo, otras quedaron en el camino. Y en esto de la formación que planteaba también Manuel, hace un tiempo fue el fallo de, no sé si recuerdan, de Paola Córdoba, de José Cepaz, que mató al marido a puñaladas. Sí. Y ese fallo fue como ejemplar,
y cuando el abogado lo entrevistaban en la televisión, él agradecía la diplomatura de géneros de la Universidad General Sarmiento. Él decía que en su formación como abogado no había recibido todas las herramientas que necesitaba para lograr esto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos desde, no sé, la justicia, la educación, atendiendo a las demandas como podemos, algunos con más apertura, otros no, y cómo estos recorridos por fuera hacen que mejoremos nuestras prácticas, ¿no? Bueno, en el caso de la justicia es algo importantísimo, ¿no? Que se juega la vida y la muerte todo el tiempo. Pero bueno, por eso es como el enfoque, o esto que decimos qué abogados o abogadas queremos formar, no solamente es hacer un curso en la ley Micaela. Después estuvo el caso del juez que concursó y le preguntaron lo del techo de cristal y no tenía ni idea, y eso también se viralizó por todos lados. Bueno, eso, ¿no? Como que estamos en... Florencia, yo trabajo en el Consejo de la Magistratura con el representante académico, que también es amigo de Mario, que es Diego Molea, que es el representante del sector académico, así que estábamos cuando sucedió lo de este personaje que él dijo que el techo de cristal era un techo muy lindo, qué sé yo, no sabía qué decir. Faltó decir que era un domo, digamos. Sí, era... Pero yo ahí tomando lo que dice Florencia, también seguir, me parece que a esto que les decía, las sociedades complejas y volátiles, inciertas, hay instituciones que resisten con un modelo, y lo que hay que tratar de hacer es generar pequeños grandes, si se quieren, espacios disruptivos que pongan las alertas, digamos. Que funcionen en aquel viejo cuento del niño que dice el rey está desnudo, aunque después lo castiguen, digamos. Me parece que no soy tan... Ya largué a mis 50 y pico de años las banderas del cambio total y absoluto, porque la tercera ley de Newton dicen que todo el esfuerzo que uno hace en un lado viene en sentido contrario con la misma intensidad. Entonces, todos los cambios que uno quiere hacer, si los hace muy intensos y no los hackea, las resistencias son mucho más altas y te dejan mucho más atrás de donde empezaste. Entonces estoy más, como habrán visto, me estoy más deslumbrado con el tema tecnológico. He tomado mucho de esos modelos que son muy, digo, si se quiere antropológicamente, alguna vez en educación traigan gente que vienen del modelo de las startups y se van a flashear, porque modelan en colaboración, co-crean, es decir, han bajado el ego de la creación, que es fundamental. Digo, suman cosas, qué sé yo, Linux es un código que todo el mundo suma, código abierto, y colaboran, son co-creativos, son horizontales, imagínense, no existe las organizaciones todavía, siglo XX, siguen siendo verticales, jerárquicas. Digo, ahí hay cosas para hackear, y me parece que espacios como estos de reflexión uno los puede llevar, y tiene que, para mí hay que perder la angustia de los grandes cambios, digamos, que no es bajar banderas, sino hacer pequeñas grandes cosas que generen, digamos, escalabilidad, como le dicen los tecnólogos, de chiquito a mayor, digamos, y no a lo mejor hacer los grandes cambios, porque bueno, salvo alguno que tenga más vinculación, nadie va a llegar a ser ministro de Educación de acá, así que, y aunque lo fueran, es muy difícil tampoco que siendo ministro puedan cambiar las cosas en el modelo macro. Entonces, creo que hacer muchos ámbitos, pequeños, grandes, de reflexión, disruptivos, terminan hackeando el sistema, digamos, en el buen sentido. Hay hacker blanco, digamos, después voy a hacer otra charla, pero digo, me parece por ahí. También lo que decía Florencia es de construcción de la sociedad, y también de minorías muy vulnerables que empiezan a estar ahora en la agenda. Yo hace, creo que 2 años, presenté en Mendoza la ley de cupo trans, que fracasé con un éxito rotundo. De hecho, hoy es ley y todavía no lo puedo sacar en la corte. Pero digo, por esos caminos más chicos se pueden construir cambios en una sociedad que es diversa. Entonces, diversa, compleja. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Si les parece, hacemos, bueno, Iván y Estrella ahí levantaron la mano, hacemos las últimas 2, así lo tenemos a Mario, y bueno, ya estamos un poquito pasaditos.
A mí, yo cortita, a mí me interesa mucho saber qué porcentaje de la sociedad mendocina representa Mario. Digamos, hace varios años estuve ahí acompañando la ESI desde el Ministerio de Educación de la Nación, y bueno, algunas características de la sociedad, algo integrista, tradicional, conservadora, podríamos decir. Entonces yo junto Derecho, junto Mendoza, junto Educación. La pregunta es, ¿qué nivel de implementación ha logrado la ESI en la provincia y si hay casos que han llegado a la justicia? Sí, ha habido una evolución muy grande en general en la sociedad por esto mismo que les decía, ¿no? No es, en la Argentina, en el mundo, no es la sociedad de los 90, hay una evolución, hay, si se quiere, una pérdida de poder de espacios mucho más tradicionales que han abierto este camino que vos decías, Estrella, y sí entiendo claramente, como muchas provincias de Argentina, está enraizado los temas más conservadores, pero las nuevas generaciones, estén donde estén, están presionando un cambio muy importante, y sí hemos tenido casos que resolver que han ido pasando las distintas, digamos, instancias judiciales de familia, etcétera, que terminaron en la corte. Pero el mensaje, si se quiere, positivo es: hay un cambio que viene, bottom up, digamos, de abajo hacia arriba, muy interesante, y hay también cambios en las responsabilidades, no me gusta decir en la jerarquía, en las responsabilidades de algunas instituciones, producto también de la presión social, ¿no? Gracias. Bueno, Mario, saludarte. Soy nacido en Mendoza, estoy viviendo acá en Buenos Aires hace algunos Qué bueno, años. ¿en qué lugar de Mendoza? De Maipú soy yo. Ah, Maipucino, muy bien. ¿De Gutiérrez o de Maipú ciudad? De Gutiérrez. Ah, de Gutiérrez. Celeste. Celeste, sí, sí, así pero es. Celeste de equipo de fútbol, digamos, porque si no vamos a Sí, entrar sí, en una discusión. No entremos en una terminamos discusión de colores, de género. Sí, sí, exacto. No, Celeste por el Gutiérrez. Un placer escucharte, encontrarte. Te vi muchas veces por la tele. Te sigo viendo a través de una pantalla, pero en esta circunstancia es bien distinta, es bien distinto verte y escucharte. Me parece muy, muy interesante esto que señalabas recién frente a la pregunta de Estrella sobre este cambio que se va dando, porque digo, iba a traer a colación el caso de Adriana Mascheroni Garzón, esta mujer trans que está para postularse en el Ministerio Público Fiscal en Mendoza, a partir de justamente de la ley del cupo trans. Digo, qué importante es que en las instituciones, a partir de esta normativa, digo, empiecen a ingresar personas que pueden contribuir de alguna manera a continuar con este proceso de transformación, tanto de los agentes como de las instituciones en sí, porque bueno, inevitablemente, yo lo decía antes, inevitablemente se cruza la experiencia personal con la norma, con la institucionalidad, y entonces me parecía muy interesante este planteo que vos hacías de haber trabajado para la ley del cupo trans, y a pesar de que, vos lo dijiste recién, el fracaso estruendoso en una primera instancia, digo, trajo inevitablemente, porque se empiezan a resquebrajar esas estructuras, sobre todo en la sociedad mendocina, que es más bien conservadora, que tiene por allí algunos aspectos bastante pacatos, si se me permite la palabra, y que no están para nada cerca de donde vos estás presentando tu trabajo, tu tarea, ¿no? Entonces, agradecerte estas visiones y estas innovaciones que son de suma trascendencia para que todos tengamos espacio en nuestra sociedad argentina.
Bueno, gracias Iván, un gusto verte, saber que somos comprovincianos. De lo que dijiste tomo algo, así si es como cierre, Luli, después si querés puedo venir cuando quieran. Otra cosa que me gustaría también dejárselos planteados, sobre todo en ámbito educativo, que construyen valores, es el aprendizaje del fracaso. También revalorar cuánto uno aprende del fracaso y ponerlo en escena el fracaso. No hay forma de hacer cambios si uno no fracasa en el camino. Nosotros en esta diplomatura que estamos haciendo, el martes 13, lo usamos a propósito de julio, hicimos un encuentro que se llamó Puede Fallar, Modo Justicia, y convocamos a 6 líderes de Latinoamérica, presidente de la Corte de Paraguay, de Chile, de Argentina no conseguí. Conseguí amigos, ministros de cortes provinciales, obviamente de nación ninguna. Eso fue un buen fracaso para contar. Pero en ese esquema de tomando un poco un modelo que tiene el sector privado, empresario, es cuánto uno aprende del fracaso, cuánta tolerancia tiene a fracasar y cuánto mejor uno es cuando comprende y no los va escondiendo a los fracasos, porque el fracaso en el fondo también implica una acción de intento, ¿no? Y de cambio. Entonces hay que sumar fracasos en la vida. Y el currículum los tiene que tener, digamos, los tiene que tener porque eso es hoja de ruta, digamos. Y a veces en una sociedad muy exitista eso no funciona y es parte de la deconstrucción. Así que fracasen con todo ánimo, muchachas. Bueno, Mario, la verdad que mil gracias por tomarte un ratito un sábado, ¿no? Y después de haber trabajado a la mañana para venir a charlar acá a esta maestría, que bueno, acá, como bien decía Jim y Walter y Alberto Sileoni, están los futuros y las futuras cuadros y cuadres, no sé cómo se diría, de todo el sistema educativo y que seguramente van a llevar adelante las transformaciones que nuestra sociedad necesita. Nosotros estamos un poco en ese proceso de tratar de construir. Estrella preguntaba si representabas a la mayoría. Yo creo que sos un gran representante de cómo hay que vivir el derecho en todas sus dimensiones y un faro para muchos de los que venimos atrás tratando de hacer derecho y bueno, y eso me parece fundamentalmente trascendente. Así que nada, gracias y gracias por ayudarnos a tratar de establecer este diálogo entre la educación y el derecho que tan necesario y que ojalá en este espacio podamos ir construyendo. Así que, y bueno, y gracias a bueno, todos. gracias a usted. Ahí la veo a Verónica con su niño, que es barba. Te digo cómo a veces termino sin quitarle solemnidad a ese ya va a ser abogado. Sin quitarle solemnidad a la maestría, suelo terminar rockero, para también, de paso le enseño algunas herramientas para hacer aula y darle a los chicos cuando dan clase un poco de diversión. Se recibe también con todas y todos nosotros. Gracias. Estoy para cuando gente, quieran. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. Bueno, gente, espero que la hayan pasado bien y bueno, prometo que después entre hoy y mañana completo el campus y bueno, y prometo que no tengamos un tránsito pesado, sino que nos ayuden también a nosotros a poder aflojar y ablandar el derecho, ¿no? Que si no, me parece que el derecho no sirve directamente. Así que bueno, nos vemos en 15 días y nos seguimos viendo en el campus. Que tengan lindo fin de semana. Buen fin de. Muchas gracias, excelente el encuentro. Adiós. Muchísimas gracias. Muy motivador, muchas gracias. Chao, buen fin de. Chao, chao.